Berlín es cuna de arquitectos y Alejandro allí está en su salsa. ¿Quién le iba a decir a este barbastrense 6 años atrás que ese primer empleo durante su Erasmus le iba a llevar a un prestigioso estudio de arquitectura en la capital alemana? Alejandro, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿A quién echabas una fotografía? Pues a la puerta de Brandenburgo. Uno de los emblemas de Berlín. Es el símbolo, dijéramos, de la ciudad de Berlín. La cuadriga es seguramente una de las partes más importantes de la puerta. Fue robada por Napoleón Bonaparte en 1814 y se la llevó a París, pero perdieron la guerra y la devolvieron a Alemania. Es una puerta de entrada a lo que es la ciudad antigua de Berlín, que es donde nos encontramos, Plaza de París. Podemos ver que tenemos también la embajada francesa, la embajada de Estados Unidos, el famoso Hotel Adlon. Allí fue donde ocurrió lo de Michael Jackson y el niño. Correcto, los fans estaban todos en la parte de abajo y Michael se asomó a uno de los balcones para enseñar a su hijo. Y bueno, afortunadamente no pasó nada más. Esta es la localización original de las secciones de hormigón del muro de Berlín. El muro de Berlín. ¿Y en qué parte estarías tú? Yo estoy en la parte occidental, en la parte capitalista, y tú estás en la parte comunista. La ciudad de Berlín quiso mantener esta franja de ladrillos para representar el lugar original donde se encontraba el muro. Alejandro, ¿dónde estamos ahora? Pues os he traído a uno de los monumentos más simbólicos de la ciudad de Berlín. Es el monumento al Holocausto judío. Es un homenaje a la memoria de todas las víctimas del Holocausto. Está formado por más de 2.700 bloques de hormigón. Es una zona muy extensa, son más de 19.000 metros cuadrados de terreno. ¿Y estos bloques de hormigón qué simbolizan? ¿Son tumbas? No son tumbas, el arquitecto lo dejó a libre interpretación. Pueden ser tumbas, pueden ser personas. Dicen que uno de las compañías que tuvo que ver en la construcción de este monumento había colaborado con el régimen nazi. La verdad es que es una paradoja un poco curiosa. A mí lo que más me enfada, dijéramos, la gente no es respetuosa con la memoria de los judíos y de este monumento. La gente se hace selfies, la gente se sube por encima de los bloques, han aparecido pintadas. Obviamente esto está abierto durante el día y por la noche está iluminado y bueno, están controlando un poco que no haya ningún problema. Bueno, pues os he traído a realizar una de las visitas más divertidas que puedes hacer aquí en Berlín. Vamos a coger un barco para recorrer toda la parte del río y para ver la parte de la isla de los museos, que es la zona cultural de la ciudad de Berlín. Nos estamos acercando a lo que es la isla de los museos. La isla de los museos es una isla en el centro de Berlín, divide el río en dos, y es donde se concentran los museos más importantes de la ciudad de Berlín. Es Patrimonio Mundial por la UNESCO. Berlín tiene más de 180 museos. Es una ciudad con una oferta cultural enorme. Qué curioso que esté en una isla, ¿no? Sí, sobre todo por los temas de humedad, ¿no? Para conservar las obras de arte. Este es uno de los museos que más me gusta, es el Museo del Bode, de arte antiguo, bizantino, griego, todos los clásicos, dijéramos. El Reichstag, que es el Parlamento de Berlín, fue totalmente destruido en la Segunda Guerra Mundial, y la cúpula es del famoso arquitecto Norman Foster. Veo, Alejandro, que hay muchos puentes en Berlín. Sí, Berlín tiene una cantidad bastante elevada de puentes. Son como más de 1.700 puentes, más puentes que Venecia o que Ámsterdam. Está prácticamente construido todo encima de un río. Bueno, Alejandro, ¿y qué te trajo a Berlín? Bueno, pues yo vine a Berlín buscando trabajo. Bueno, yo terminé mis estudios en España, en Barcelona, de arquitectura. En 2012 estuve en Venecia de Erasmus, conseguí tener un trabajo y cuando decidí venirme a Berlín, pues contacté con estas personas que eran con las que había tenido esta relación laboral anterior y bueno, afortunadamente todavía sigo trabajando con estas personas que me contrataron por primera vez en 2012. En principio tengo trabajo para unos cuantos años, así que de momento me quedo en Berlín. Nos encontramos justo delante de la Catedral de Berlín. Y por lo que veo en torno a ella se reúne mucha gente, ¿no? Sí, es una zona, un punto de reunión, dijéramos, y es una entrada también a la parte de los museos. ¿La religión aquí es un tema tabú? Existe un 60% de la población de Berlín que no tiene ningún tipo de filiación religiosa. Que es atea. Sí, si dijéramos que es atea. Y otra parte, por ejemplo, la catedral es parte de la iglesia evangélica y es la parte protestante, por así decirlo. Porque Berlín, en cuanto a su religión, es fundamentalmente protestante, o hay mayoría.
Sí, hay digamos, una mezcla de diferentes culturas y de diferentes religiones y aquí no existe ningún tipo de problema. Hola familia, ¿cómo estamos? Aragoneses por el mundo. ¿De dónde sois vosotras? De Ávila. ¿Y cómo es que habéis venido a Berlín? De improvisado. Cogimos los billetes el martes y estamos aquí. ¿Y de momento qué os está pareciendo? Nos gusta mucho, es una ciudad con mucha gente, muy intercultural. Gente de muchas razas, de muchos sitios, muy abierta, muy bonita. Bueno, Nos está gustando mucho. pues buena seña entonces. ¿Has elegido buen sitio para vivir? Sí, exactamente. Bueno, pues os dejamos disfrutando. Venga, Gracias a gracias. vosotros. Chao, Adiós. Adiós. Un beso para los leoneses por el mundo. Nos he traído a uno de los puentes más pintorescos de toda la ciudad de Berlín. Es un puente de ladrillo, es un puente que tiene más de 150 años y como podemos ver hay unas vistas espectaculares al río y a la ciudad de fondo. Estamos en la zona este, en Kreuzberg, y es una zona de bastante movimiento nocturno y bueno, como podéis ver hay un montón de terrazas, bares, hay bastante movimiento. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí en Berlín? En Berlín llevo ahora más de 3 años y medio. Y cuéntame qué es lo que más echas de menos. Hombre, pues obviamente a mi familia, a mis padres, a mi hermano y, bueno, a la gente que tengo allí, claro. Intento desconectar un poco, venir a disfrutar de la ciudad de Berlín y pensar que estamos todos muy cerca. Lo siento, es que me estoy emocionando. Lo siento. Bueno, pero no pasa nada, eso es bonito, hombre. Lo siento. Es bonito. Bueno, Claro, al final la tierra tira y, La tierra tira. y uno pues se Claro. acuerda. Bueno, irás pronto, ¿no? iré pronto, iré seguramente en Navidades. Bueno, para que tu familia no se preocupe, que aquí estás bien, ¿no? Aunque Sí, se sí, te no, vea no, emocionado. estoy bien, estoy contento y bueno, mucho trabajo, me cuidan bien. Suelo coger el taxi, es transporte público, y ahora vamos a parar un taxi, siempre lo tenemos que parar con este símbolo o con otro, porque si no nos puede herir sensibilidades hacia ciertas personas. Por el hecho de abrir la mano. Por el hecho de y- abrir la mano y de que sea un símbolo fascista o nazi. Danke, danke, danke. Wir fahren Eisenbahnstraße 42, bitte. Ja, genau. ¿A dónde vamos ahora? Pues vamos, he dicho que vamos a la dirección de un mercado donde a mí me gusta ir a comprar alguna cosilla. ¿Es económico coger aquí el taxi comparándolo con España, por ejemplo? Los taxis no son económicos, pero tampoco son caros. Existe una tarifa plana si es menos de 2 kilómetros, son 5 euros. Es un precio fijo. Si pagas con tarjeta, tienes que pagar un extra de 1,5 € más. Pues estamos en uno de los mercados más pintorescos de la ciudad de Berlín, es el Markthalle. Dicen que es uno de los mercados con más diversidad de ciertos productos, ya sea productos biológicos o productos ecológicos, todo lo podemos encontrar aquí. Alejandro, veo aquí un bar de tapas. Pues sí, los bares de tapas son muy populares en Berlín. ¿Qué tal, Alejandro? Un placer. Hola, soy Rosa. ¿Qué ¿De tal? dónde sois? Pues mira, de Zaragoza. La madre es de Zaragoza, el padre de Cariñena, toda mi familia es de Zaragoza. Maravilloso. Yo nací en Alemania, eso también hay que decirlo. Y habéis acabado con un restaurante aquí en este mercado de tapas. Correcto, correcto. Lo típico, la tortilla, las albóndigas, los boquerones. Algo de comida de la tierra caerá, ¿no? Bueno, la boraja. La borraja. Muchos alemanes que les gusta conocer el producto español, ¿no? Claro que sí. Alemanes y turistas de todo el mundo y muchos españoles que vienen de viaje a Berlín y que sin la tortilla no pueden. Gracias, hasta luego, que vaya bien. Chao. Chao. Adiós. ¿Es cara, Alejandro, la lista de la compra aquí en Berlín? Depende obviamente del producto y de la temporada, pero normalmente es un precio muy similar. Un producto, por ejemplo, más económico puede ser pues, la col, la coliflor, la patata, que es la verdura y la hortaliza más común y más típica aquí en Alemania, exactamente. Yo he encontrado melocotón de Calanda en Berlín y es un producto obviamente no económico, porque es un producto que tiene una temporada muy corta. ¿Cuánto cuesta aquí, por ejemplo, lo más parecido al jamón que tienen como un jamón ahumado, ¿no? 3,20 los 100 gramos. Es bastante más barato, no estamos hablando de una calidad de un jamón ibérico o un jamón, por ejemplo, en este caso de Teruel o similar. La alternativa berlinesa es esta, pero también podemos encontrar jamón de Aragón en Berlín. ¿Y dónde podemos encontrar ese jamón? Pues el jamón de Aragón, de Barbastro, en mi casa. ¿Nos invitas? Claro, por supuesto, vamos. Sunny, thank you for the sunshine. Sunny,
thank you for the love. Bueno, Rubén, pues ahora os voy a enseñar mi casa. Bienvenidos. Fenomenal, gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Pues llevo en Berlín ya 3 años y medio. Vivo con otra persona, compartimos piso. Bueno, os voy a enseñar mi habitación. Aquí tengo unas cuantas cosas que os quiero enseñar. Tu santuario de Aragón. Exacto. Pues tengo una serie de libros de Aragón y, bueno, de alguna forma para tener más presente toda la cultura de mi tierra. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí tengo el jamón de la tierra, jamón de Barbastro. Aquí tengo también un producto típico del Somontano de Barbastro, un par de botellitas de vino para cuando viene algún amigo o alguna visita especial. O sea que cuando vas a casa haces buen acopio del producto que luego echas de menos aquí y estás bien preparado. Correcto. Siempre parece que tienes más cerca la tierra cuando puedes disfrutar de productos típicos de tu tierra, claro. Bueno, Rubén, pues ahora te voy a invitar a un pequeño aperitivo con productos 100% de Barbastro. Aceite de Barbastro, vino de Somontano y también jamoncito de Barbastro. Pues un brindis. ¿Un brindis? Por tu tierra. Por mi tierra. Gracias. I love you.